o no, el anterior, algo vimos, vamos a hacer como un repasito, ¿sí? Como para que refrescar la memoria, ¿sí? Porque lo vieron la semana anterior, ¿sí? Acuérdense que las ecuaciones diferenciales ordinarias por el método de variables separables van a tener siempre esta forma general, ¿sí? Van a ser dos funciones, una de x y una de y, ¿sí? Voy a tener y', ¿sí? Y la voy a encontrar de esta forma, como la multiplicación de y' por g de y igual a f de x, o y' por g de y menos f de x igual a 2. ¿Sí? Estas son las formas generalmente que voy a encontrar en las ecuaciones a las que yo les voy a aplicar el método de variables separables. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo esta forma, lo que hago es reemplazar y' por la notación en diferenciales, que siempre, siempre, siempre es diferencial de y sobre diferencial de x, siempre, ¿sí? Entonces voy a tener una función de y, una función de x, un diferencial de y, un diferencial de x. Entonces ahí los puedo separar. ¿Para qué hago esto? Para que en un miembro me quede la función de y con su diferencial, y en el otro miembro me quede la función de x con su diferencial. Y nunca, nunca se olviden de poner la constante. ¿Sí? Son integrales que no tienen límites, entonces como no tienen límites, son indefinidos, siempre hay que poner la constante. En este caso la constante yo la puse antes de integrar para no olvidarme, ¿sí? Porque generalmente nos olvidamos. ¿Se puede poner después de integrar? Sí, claro, obvio que se puede poner después de integrar, pero simplemente lo pongo en este paso para no olvidarme, ¿sí? Entonces, ¿qué obtenemos con eso? Una ecuación, perdón, una solución Una general. pregunta. Hola, profe. Ahí se cortó. Hola. Sí. En el primer miembro, ¿por qué no va la variable, la constante? ¿Cómo de vuelta? En el primer miembro, ¿por qué no va la Sí, constante? porque la constante siempre va al lado de x, ¿sí? Siempre, Ah, siempre se pone al lado del lado de x. Se pone una sola constante y siempre al lado de x. bueno, profe, gracias. ¿Sí? De nada. Entonces, nosotros, de esta forma, obtenemos la solución general de la ecuación diferencial. Para obtener la ecuación particular, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es, tenemos que tener condiciones iniciales, que siempre me los van a dar, siempre me las van a dar, siempre es un dato, ¿sí? A los que vamos a reemplazar x e y para obtener la constante, y después reemplazarla en la solución general para obtener la solución particular. Entonces, este ejemplo ya lo vieron, así que lo vamos a pasar. Este ejercicio lo vimos el otro día, ¿sí? Es el ejercicio 1B de la práctica. Lo vimos ¿no? Si quieren hacemos un repaso rápido. ¿Sí? En este caso tengo mi función de y, mi función de x, pero la única diferencia es que no tengo y', ¿sí? A mí ya me la dan en notación de diferenciales, entonces no tengo que hacer ese reemplazo del principio, ¿sí? Que habíamos dicho que había que hacer. Entonces simplemente lo que hago es pasar diferencial de y sobre diferencial de x al segundo miembro, ¿sí? Y lo que voy a hacer es separar las variables, ¿sí? Entonces la función de x con el diferencial va a quedar en el primer miembro, y la función de y con el diferencial en el segundo miembro. Y ahí sí puedo aplicar integrales, ¿sí? Entonces, voy a aplicar integrales en ambos miembros. Ves que en este caso no puse la constante antes, la podría haber puesto, en este caso no la puse, ¿sí? Entonces, reacomodo un poquito esto, ¿sí? Lo expreso de esta forma, ¿sí? Para que sea más sencillo la integración, ¿sí? Entonces, me va a quedar que la integral de e a la 2x es menos e a la 2x sobre 2, más la constante, ven que la puse acá, ¿sí? Igual a la integral de y a la menos 4, que es simplemente sumarle al exponente un 1 y dividirlo por lo mismo. Entonces me va a quedar y a la menos 4 más 1 es y a la menos 3 dividido en menos 3. Y simplemente lo que hago es despejar y para obtener la solución general de forma explícita, ¿sí? Esto lo vimos el lunes anterior, por eso lo hago bastante rapidito. ¿Se escucha entrecortado? ¿Todos me escuchan entrecortado? ¿Me escuchan No, mal? yo te escucho bien. No, se escucha bien. Está bien, profe. ¿Sí? Bien, bien, Bien. bien. Ok. Cualquier cosa me avisan. Y si hablo muy rápido, por favor, por ahí la persona que me escucha medio entrecortado tendrá algún problema de conexión que es no recontra normal. Me pasa igual, que puede ser que me escuchen entrecortado porque acá la internet no es muy buena. Bien. No, de nada.
Entonces seguimos. Despejo, ¿sí? Tengo que despejar y para obtener la solución general de forma explícita. Entonces simplemente lo que hago es pasar el -3 multiplicando el primer miembro, ¿sí? Y acomodo, elimino el negativo del exponente, ¿sí? Para que me quede 1 sobre y al cubo, y despejo ahí. ¿Sí? Lo reordeno un poquito, lo paso al primer miembro en el numerador, todo el 3 medios e a la 2x más c1 pasa al segundo miembro. Bien, algo que no aclaré. ¿Por qué acá yo tenía c y por qué acá ahora tengo c1? ¿Sí? Porque como es una constante, y yo pasé este -3, multiplicando, una constante por -3 es otra constante a la que yo voy a redefinir y llamar c1. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Eso se entendió? Sí, sí. Bien. Entonces, me quedó 3 medios de e a la 2x más c1 es igual a 1 sobre y al cubo, y al cubo es igual a, todo este término pasa dividiendo, entonces me queda 1 sobre 3 medios de e a la 2x más c1. Y simplemente paso la raíz. Y obtengo la solución general. ¿Sí? Este fue rápido porque ya lo habíamos visto. Ahora vamos a ver otros ejercicios. ¿Sí? Vamos a ver el ejercicio 2A de la práctica. ¿Sí? ¿Todos encontraron bien la práctica? ¿La bajaron, la descargaron, la chusmearon? Sí, sí. Bien. Acuérdense que siempre va a estar, cada una de las prácticas tiene su práctica, ¿sí? Con los ejercicios resueltos, su explicación teórica y algunos ejercicios de la práctica misma resueltos por la profesora, por algunos profesores. ¿Sí? Bien. Entonces, el ejercicio 2A. El enunciado del ejercicio 2A del punto 2 dice: hallar las soluciones particulares, ¿sí?, de las siguientes ecuaciones diferenciales utilizando el método variables separables con las condiciones iniciales o de borde solicitadas. En este caso me da esta ecuación que dice y' es igual a raíz de y más 1 por coseno de x, y me da la siguiente condición inicial. Y de pi es igual a c. ¿Qué me está queriendo decir acá? Que x va a valer pi y que y va a valer 0. Esas van a ser las condiciones que yo voy a tener que reemplazar en mi solución general para encontrar c, y esa c reemplazarla otra vez en mi solución general para encontrar la solución particular. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo este tipo de ecuaciones, lo que voy a hacer siempre es, tengo y', ¿sí? Acá tengo una función de y multiplicado por una función de x. Y tengo y'. Entonces la voy a reemplazar por la connotación en diferenciales. La notación en diferenciales. Entonces, reemplazo. Diferencial de y sobre diferencial de x. Siempre acuérdense que esa es la forma de reemplazar. Y, x, ¿sí? Entonces ahora sí puedo separar, ¿sí? Voy a pasar la función de y, raíz de y más 1 al denominador del primer miembro, y diferencial de x al segundo miembro. Voy a acomodar un poquito, ¿sí?, para que sea más sencillo la integración. O sea, acuérdense que la raíz se puede expresar como una potencia, un medio, y como estaba en el denominador me queda menos un medio, ¿sí?, la potencia. Y ahora sí integro. Entonces aplicamos integrales a ambos miembros. Acuérdense que siempre la constante va del lado de las x, se puede poner antes, en este caso no la hice, pero se puede poner, ¿sí? E integramos, ¿sí? Acuérdense que al exponente se le suma 1 y se lo divide, ¿sí? Entonces me va a quedar menos un medio más 1 es un medio dividido un medio, y la derivada la integral del coseno es el seno, ¿sí? Más la constante. Entonces, acomodo esto, ¿sí? Este 2 que está en el denominador pasa al numerador multiplicando, y lo voy a pasar dividiendo al segundo miembro. Y acá pasa algo similar que lo que pasó en el anterior, ¿sí? Me va a quedar seno de x dividido 2, y c dividido 2 lo puedo redefinir como otra constante, a la que voy a llamar c1 en este caso. ¿Sí? Esto lo puedo hacer siempre que tengo constantes. ¿Sí? Una constante por un 2, que es otra constante, me va a dar otra constante distinta. ¿Sí? Para nada, simplificar y también para que quede mucho mejor la expresión matemática. ¿Sí? Entonces, lo que me queda ahora es despejar. ¿Sí? Un medio, ¿sí?, que en realidad como potencia es una raíz, ¿sí?, pasa como potencia segundo miembro. ¿Sí? Entonces me va a quedar
y más 1 es igual a seno de x sobre 2 más la constante 1, todo al cuadrado. Y por último, paso este 1 positivo, al segundo miembro pasa como negativo. Y acá encontré la la solución general de la ecuación ordinaria de primer orden. ¿Sí? Ecuación diferencial ordinaria de primer orden. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí, sí. ¿Seguro todos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido porque fue muy rápido? Profe, No. no me quedó tan claro de dónde salió la C1. Bien. C1 Sí, es la profe. división de C. Yo tengo este 2, ¿sí? Que está multiplicando. Como yo tengo que despejar y, lo voy a pasar dividiendo al segundo miembro, ¿sí? Entonces, la división es distributiva respecto de la suma. Entonces, seno de x dividido 2 más c dividido 2. Como c es una constante que está dividida por otra constante que es 2, yo a esa c sobre 2 la voy a redefinir como C1. ¿Sí? Simplemente Sí, profe. para, ¿se entiende? Como para Sí, tener sí. cálculos más sencillos, para tener una expresión más sencilla. Simplemente por eso. Si vos lo querés dejar como c sobre 2, está bien igual. No Bueno, está profe. mal. ¿Sí? Gracias, Pero profe. simplemente Al para momento solucionar. de, Sí. al momento de terminar la resolución del ejercicio, donde tenía que hallar el valor de C, Sí, tengo que tener en cuenta esa modificación que hice. sí, claro. O sea, no. Si vos lo dejás como c sobre 2, es c sobre 2. Y lo despejás. C2 va a pasar cuando lo pase multiplicando lo que sea para el otro lado. Si lo dejo como C1, es C1, porque yo ya lo redefiní así. No tengo que volver a reemplazar porque yo dije que C1 era c sobre 2. Está bien, si yo hubiese ¿Entiende? dejado, creo que sí, si hubiese dejado C sobre 2, el valor que yo hallaba de C lo dividía por 2. Lo multiplico por 2 porque tengo que despejar ese c. Sí. Está bien. Si lo dejo como C1, el resultado que ya llegué es C1. Ujú. Está bien. Sí, sí. Siempre van a ver que nosotros utilizamos este tipo de estrategia, ¿sí? Siempre que tenemos alguna constante multiplicada por una constante, yo la voy a redefinir como una constante nueva, o le puedo aplicar distintas propiedades de la matemática en general, ¿sí? Propiedades de los logaritmos, básicamente, generalmente le podemos aplicar para redefinir otra constante. ¿Sí? Van a ver esto un montón, se usa muchísimo. Es simplemente para simplificar expresiones y cálculos también, porque me lo hace mucho más sencillo después el cálculo. Entonces, Profe, un medio, sí, perdón. Sí, sí, sí. avanzar. En la parte donde queda diferencial de y que queda y más 1 a la menos un medio. En esa parte yo he usado sustitución. Creo que es Sí. el segundo paso después de integramos. O Sí. no, el que sigue después de Este que está acá. integramos. Sí, Sí. ahí. Había usado sustitución, había llamado Sí. a i más 1. Y después me quedaba, Sí. bueno, el diferencial queda con diferencial de 1. No me cambiaron absolutamente nada, pero me quedó un poco más cómodo. ¿Hay algún problema con que haga eso? No, para nada. Ok. No, no hay ningún problema. Yo no lo hice porque como no modifica, lo puedes hacer directo. Sí modificaría si esa i más 1 fuera distinta, no sé, si sería i cuadrado más 1, ahí sí me lo va a modificar, ¿sí? Si yo tendría otras expresiones. Pero en este caso no. Sí, pero está bien lo que hiciste. Sí, está Buenísimo. perfecto. Yo también había hecho lo mismo, lo veo acá en la hoja y había hecho también sustitución. Así que Es lo mismo, sí, está se hace la perfecto. misma conclusión. Sí, sí, sí. Sí, sí. Siempre que puedan aplicar cualquier método de integración, es válido. ¿Sí? Sí. Obviamente, si está bien aplicado, claramente, ¿no? Pero sí, sí, está perfecto. Entonces, seguimos. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más que quieran comentar? ¿No? Bien. Entonces, habíamos pasado un medio, sí que en realidad es una raíz, pasa al segundo miembro como potencia. Entonces me va a quedar de esta forma. Y despejamos. ¿Sí? Pasa el más 1 como menos 1 y encontré la solución general. Pero acuérdense que a mí me pedían la solución particular porque me habían dado condiciones iniciales. Entonces, si las condiciones iniciales me dicen que x es igual a pi e y es igual a 0, voy a reemplazar en mi solución general donde dice y, donde dice x, por pi y 0. Entonces me va a quedar de esta forma. ¿Sí? El seno de pi sobre 2 lo cancelo porque eso me da 0, ¿sí? Entonces me va a quedar. Sí, no sé si hay alguien que habló. ¿Me quieren consultar algo? ¿No? Bien.
Entonces, me va a quedar, como este término se cancela, me queda C1 al cuadrado menos 1. Entonces, lo que voy a hacer es despejar C1, ¿sí? Entonces, me va a quedar que C1 es igual a la raíz de 1, ¿sí? Por lo tanto, ese C1 es más menos 1, ¿sí? Y ahí encontré la constante 1, ¿sí? Entonces, lo reemplazo en la solución general y obtengo mi solución particular, ¿sí? Donde y es igual a seno de x sobre 2 más menos 1 al cuadrado menos 1. En el caso de que nosotros no hubiéramos reemplazado, ¿vieron ese pasaje que hicimos de c sobre 2? Yo lo llamé C1, ¿sí? Me va a cambiar la constante, ¿sí? Es otra solución particular, y no está mal tampoco. Yo lo había dejado, profe, como seno de x más 2 sobre 4, o sea, dentro del paréntesis, en vez de hacer C sobre 2, digamos. Sí. O sea, Porque lo elevaste al cuadrado. Pará, claro, va de vuelta. me había Porque quedado como claro, lo elevas al cuadrado, el te va a del- quedar el- C1 al cuadrado sobre 4, y después lo despejaste eso, para sacar claro, C1, o me C. sí, se me dio 2 a mí. Está bien, es otra Ok. solución particular. Vos vas a encontrar cantidad de soluciones particulares como constantes encuentres, y no está mal tampoco, Está bien, ¿sí? gracias. Esta es una forma. Pueden hacer no hacer el reemplazo que yo hice, y también está bien, porque encontrás otra C para otra solución particular. ¿Sí? Una- Soluciones particulares pueden encontrar miles, de acuerdo a las cantidades C de constantes que haya. ¿Sí? Y está bien. Una consulta. Sí. En este caso se nota como más menos 1 Ujú. por el cuadrado, ¿no? Porque no podría ser nunca raíz de menos 1. Claro, sí, las raíces cuadradas tienen más menos 1. Acordate que las raíces adelante tienen un más menos. Siempre voy a tener dos soluciones, una positiva y una negativa. Ah, está bien, listo. Gracias. Siempre, las cuadradas, ¿eh? Siempre. Sí, no existe la raíz cuadrada de un número negativo, no, eso no existe. En el plano de los reales no existe. Pero las raíces cuadradas siempre son más menos, siempre tienen dos soluciones. Nosotros generalmente cuando la raíz está dentro de un cálculo usamos la parte positiva, ¿sí? Porque si vos sacas la raíz cuadrada de 4, usas el 2, generalmente si está dentro de un cálculo, ¿sí? No usas el menos 2. Pero cuando la raíz cuadrada es la finalización del cálculo, ¿sí? Ahí sí tenemos que poner las dos opciones, ¿sí? El más menos. Listo, perfecto. ¿Sí? ¿Alguna consulta más? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Bueno, ¿vieron? Veo que lo están haciendo, o lo tienen hecho, o lo que sea, está buenísimo eso. Re bien. ¿Seguimos? Bien. Entonces, tenemos ahora las reducibles a variables separables. ¿Cuáles son? Que en un primer momento, a primera vista, ¿sí? No son variables separables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay algo que es medio complicado para separar las variables. ¿Sí? A esas le vamos a llamar homogéneas. Y lo que tenemos que hacer nosotros es algún tipo de sustitución, alguna operación matemática para llevarlas a variables separables. Generalmente la forma general, ¿sí? De este tipo de ecuaciones diferenciales es esta, ¿sí? Voy a tener y' igual a una función, ¿sí? De y sobre x. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a proponer una sustitución a la que yo voy a llamar u, ¿sí? Voy a decir que y sobre x es igual a u. Entonces, voy a despejar esa y, ¿sí? De esta expresión, igual a u por x, y la voy a derivar, ¿sí? Como yo tengo un producto, voy a utilizar la regla de los productos para derivar, ¿sí? El primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, ¿sí? Acuérdense que la derivada de x es 1, por eso no se pone. ¿Sí? ¿Vamos bien? Cuando nosotros no tenemos variables separables, ¿sí? Las tenemos que llevar a variables separables. Entonces tengo que hacer esta sustitución, donde u es igual a y sobre x, despejo y derivo, ¿sí? Y' es igual a u' por x más. ¿Vamos bien? 1 es una constante, ¿no? No. No. U es lo que yo voy a redefinir y sobre x. Siempre puede confundir que usamos siempre las mismas letras, pero es bastante complejo. Viste que cuando usamos para integrarnos por sustitución también usamos u, cuando usamos por partes usamos u y b, pero
A veces es difícil, se nos acaban las letras para utilizar, pero es la sustitución que utilizamos en este tipo de ecuaciones diferenciales, pero no es una constante. No. ¿Sí? Es otra variable. Bien. ¿Para qué hago esto? Para poder reemplazar en la expresión que a mí me den, y me van a quedar dos variables, u y x. ¿Sí? Elimino y, entonces al quedarme esas dos variables, va a ser mucho más sencillo separarlas, entonces va a ser mucho más sencillo la integración y obtener la solución general. ¿Sí? ¿Seguimos? Lo vemos con... Habíamos visto un ejemplo, bueno, acá vemos que esta expresión, si esto lo que yo derivé, lo voy a reemplazar acá. Y acá donde dice y sobre x, voy a reemplazar por u. Entonces me va a quedar así. ¿Qué pasa? Ahí está. ¿Sí? Acuérdense que decía y era igual a g de y sobre x, entonces me va a quedar, perdón, es igual a g de y sobre x. Y' es u' por x más u. ¿Sí? Entonces me va a quedar u' de x más u igual a g de u. Esa es la sustitución que voy a hacer. Entonces, esta u la voy a pasar al segundo miembro, restando, voy a reemplazar esta u' por la notación en diferenciales, que va a ser diferencial de u sobre diferencial de x, y voy a separar las variables. ¿Sí? La variable u me va a quedar en el primer miembro, la función de u con su diferencial, y en el segundo miembro me va a quedar la función de x con su diferencial. Aplico integrales, ¿sí? Acá en este caso le agregué la constante, y encuentro la solución general. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al hacer esto la llevé a variables separables, entonces simplemente me queda hacer exactamente lo que hicimos en los anteriores ejercicios. ¿Sí? Bien. Creo que este ejercicio lo habíamos visto, pero vamos a hacer un repaso rápido. ¿Sí? Dice, y' es igual a y cuadrado más x raíz de x cuadrado más y cuadrado sobre x por y. Si yo lo miro así, es medio bardo, porque es medio difícil separar todo esto. Si voy a tener una raíz, es todo un poco más complejo. Entonces, esto no es una ecuación de diferenciable no puedo utilizar el método de variables separables, entonces lo que voy a hacer es reducir la variable separables. Voy a tener que hacer operaciones matemáticas para poder llevarlo a una forma, ¿sí?, en la que me quede y sobre x y poder hacer la sustitución. Entonces, acá hago el reemplazo, que no era necesario, pero bueno, lo hice, donde decía y' por diferencial de y diferencial de x, y voy a operar lo otro, el segundo miembro queda igual, y ahora voy a empezar a hacer operaciones matemáticas. Voy al denominador, lo voy a distribuir respecto de la suma, ¿sí? Voy a simplificar, ¿sí? Y voy a obtener, ¿qué? Una expresión similar a la sustitución que yo tenía que hacer para llevarla a variables separadas. Cuando yo encuentro esta expresión, ahí sí hago la sustitución. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Profe. Entonces, sí. ¿Bien? Sí. Entonces, perdón, pero a veces cuando hablo se superpone y no sé si me están preguntando algo. Bien, entonces hacemos la sustitución. Acuérdense que habíamos dicho que u era igual a y sobre x, despejo y derivo. ¿Sí? Esta siempre es la sustitución que tengo que hacer. Entonces, como yo les dije, esta parte no era necesaria hacerla, porque como yo tengo y', ya sé que y' la tengo que sustituir por u' por x más u. ¿Sí? Y donde dice y sobre x la sustituyo por u por x, por u, y donde dice y la sustituyo por u por x. ¿Sí? Entonces, esas son las sustituciones que vamos a hacer. Para que me quede las dos variables, u y x. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo esto, ¿sí? Voy a hacer... ¿Sí? ¿Alguna El pregunta? diferencial de x, está pensando. Está bien. Y' sería igual a u' por x más u, y eso sería igual también a diferencial de y sobre diferencial de x. Claro, pero no lo voy a reemplazar eso. Lo que voy a reemplazar es el u', que va a ser diferencial de u sobre diferencial de x. Está bien, listo. Gracias. ¿Sí? Esto es lo mismo, sí. Y', diferencial de y sobre diferencial de x es igual a u' por x más u. Pero lo que a mí me interesa es el u', que es el que después voy a reemplazar por la notación diferencial de u sobre diferencial de x. ¿Sí? Entonces, ahora lo que tengo que hacer simplemente son otras operaciones matemáticas. Esta potencia la hago distributiva respecto de la multiplicación. Cancelo esas dos u. Me queda de esta forma.
¿sí? Simplemente dice, cancelé estas dos U. Hago la potencia distributiva y reemplazo U' por diferencial de U sobre diferencial de X. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Entonces ahora sí me quedó algo similar a variables separables que yo pueda reemplazar y hacer. O sea, resolver. Entonces, volví a escribir lo mismo que tenía en el anterior. ¿Qué hago? Separo. Ah, no, primero, perdón. Saco como un denominador dentro de la raíz x cuadrado. ¿Sí? Entonces me va a quedar x cuadrado 1 más u cuadrado. ¿Sí? Entonces, como la raíz es distributiva respecto de la multiplicación, la x sale afuera, ¿sí? Porque raíz cuadrada de x cuadrado es x, ¿sí? Y me va a quedar raíz de 1 más u cuadrado. Y ahora sí puedo separar, porque acá tengo una multiplicación de dos funciones, una de x y una de y, de u y de x, de u de x y x y con sus diferenciales. Entonces ahora sí puedo separar. Entonces, simplifico y paso, ¿sí? X por el diferencial de x va a pasar al segundo miembro, la x al denominador y el diferencial de x al numerador, y esta raíz de 1 más u cuadrado pasa al denominador. ¿Sí? Y esta u pasa al numerador. Y me va a quedar de esta forma. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Sí, sí. Entonces, esto voy a aplicar sustitución. En este caso, como nosotros generalmente la sustitución usábamos u, voy a usar r. ¿Sí? Entonces voy a llamar a lo que está dentro de la raíz, ¿sí? 1 más u al cuadrado, r. Entonces lo voy a derivar. La derivada de esto es 2u por diferencial de u. ¿Sí? Y voy a despejar diferencial de u por u, que es lo que voy a tener que reemplazar o sustituir en mi integral. Entonces este 2 pasa al primer miembro dividiendo. ¿Sí? Y ahora sustituyo. Entonces me va a quedar de esta forma. ¿Sí? Me va a quedar. Acuérdense que u por diferencial de u, que es esto que tengo acá, es diferencial de r por sobre 2, que es un medio. ¿Sí? Por diferencial de r. Y esto que tengo acá era r. Y la raíz la puedo expresar como potencia. Entonces me queda r elevado a la 1 medio. Es igual a la integral del diferencial de x sobre x. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entendió esa sustitución que hicimos? Sí, sí, Ah, sí. Bien, excelente. Y ahora integro, ¿sí? El 1 medio sale como constante, integro solamente esto que tengo acá. Esto lo puedo expresar como potencia negativa, ¿sí? Para que me sea más sencillo, previo, y 1 sobre x, la integral de 1 sobre x es el logaritmo natural de x, más ¿quién? Más la constante. Entonces, esto lo integro, que sumo en el numerador, ¿sí? Le sumo 1 y lo divido por el mismo número, o sea que menos 1 medio más 1 es 1 medio, y lo divido por 1 medio. ¿Sí? 1 medio con 1 medio se simplifican. Entonces me va a quedar r elevado a la 1 media es igual al logaritmo natural de x más c. ¿Bien? ¿Paso a la otra hoja? dale, sí. Bien, entonces. Lo vuelvo a escribir, lo que me quedó en la anterior. Me había quedado r elevado a la 1 medio es igual al logaritmo natural de x más c. Entonces, ahora yo acá puedo también jugar con las propiedades de los logaritmos. Si yo a la c le aplico logaritmo, la redefino como otra constante. ¿Sí? Vieron que yo les dije que íbamos a usar un montón de estas cosas para poder redefinirlo y poder usar las propiedades y que las simplificaciones y las cosas me queden mucho más sencillas, ¿sí? Las expresiones. Entonces, aplico, logaritmo a c, que me va a quedar el logaritmo de c1, porque el logaritmo de una constante me va a redefinir otra constante distinta, ¿sí? Y a r lo vuelvo a reemplazar por la sustitución que habíamos dicho. Acuérdense que habíamos dicho en la hoja anterior que r era igual a 1 más u cuadrado. Entonces hago el reemplazo. ¿Sí? Y entonces acá, una vez que yo tengo el logaritmo de x más logaritmo de c1, puedo aplicar propiedad de logaritmos. ¿Sí? Entonces lo puedo escribir de esta forma. ¿Sí? El logaritmo natural de x más logaritmo natural de c1 es lo mismo que decir logaritmo natural de x por c1. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las propiedades de los logaritmos? Que cuando tenía una suma lo podía expresar como la multiplicación de los argumentos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Me va a quedar de esta forma.
¿Por qué me queda de esta forma? Porque acuérdense que cuando arrancamos, nosotros habíamos hecho la sustitución, habíamos dicho que U era igual a I sobre X. Y tengo que volver a hacer esta sustitución porque mi solución general tiene que ser de I y de X. ¿Sí? Entonces vuelvo a hacer esa sustitución. Y despejo. ¿Y cómo despejo? Me va a quedar de esta forma. Esta raíz, ¿sí?, va a pasar como potencia. ¿Sí? Este 1 que estaba sumando va a pasar restando, y esta potencia cuadrada va a pasar como raíz. ¿Sí? Y por último, para encontrar la solución general de esta ecuación de primer orden, ¿sí?, ecuación diferencial ordinaria de primer orden, de forma explícita, paso la X multiplicada. Y ahí encontré mi solución general. ¿Sí? Sí, a mí me quedó una duda cuando pasó del logaritmo de x más c al logaritmo de x más logaritmo de c1, esa parte. Sí. Siempre que yo tengo una constante, yo le puedo aplicar cualquier propiedad. ¿Y para qué hice esto? Para poder tener una expresión mucho más compacta y sencilla para después, si en el caso de que a mí me den condiciones iniciales, poder encontrar la condición particular. Si vos lo dejás así, está bien igual, ¿eh? Yo lo puedo dejar como el logaritmo natural de x más c. ¿Sí? Y en este caso no aplicaría estas propiedades, me quedaría el logaritmo natural de x más c, ¿sí?, y después me quedaría elevado al cuadrado menos 1 y la raíz. ¿Sí? Yo en este caso les estoy mostrando que siempre que nosotros la podamos simplificar, ¿sí?, a los cálculos, se puede hacer aplicando este tipo de propiedades, porque a una constante yo le puedo aplicar cualquier operación matemática, suma, resta, multiplicación, división, logaritmo, lo que sea, y voy a obtener otra constante distinta. ¿Sí? Y es una constante cualquiera, porque en el caso de las soluciones generales no me interesa cuál es la constante, es una C. ¿Sí? ¿No me alteraría la igualdad, entonces? No, no. En este caso por ahí no se ve tanto, pero ahora después vamos a ver uno en el que es recontra necesario aplicar logaritmo a la constante. Ahora lo vamos a ver. Yo lo hice para que ustedes se vayan familiarizando con esto, ¿sí?, porque lo van a ver un montón. ¿Sí? Y para que sepan de dónde sale y por qué le aplico logaritmo o le aplico cualquier otra operación matemática a la constante. No me va a modificar a la solución general, no me la va a modificar. Y probablemente a la solución particular tampoco, porque la solución particular son tantas constantes, tantas soluciones particulares como constantes tenga. ¿Sí? Pero en ciertos casos es recontra importante, no sé si es recontra importante, pero es importante saber estas cosas se les pueden hacer a las constantes para obtener expresiones más fáciles. Y ahora después vamos a ver un caso, que ahí sí se van a dar cuenta, es mucho más visible, ¿sí?, que en este caso en particular. Pero si vos lo querés dejar como logaritmo de x más c, está bien igual. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. No, de nada. Nada, lo hacemos para que también se familiaricen con esto y que nosotros le podemos hacer cualquier operación a una constante que voy a obtener otra constante. ¿Sí? Sin interesarme de por sí qué número obtengo, porque es una constante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Podemos seguir? ¿Estamos de tiempo? Sí, por mí sí. Estamos bien. Buenísimo. Bueno, acá se presenta un problema. Este es un ejercicio bastante complejo que por eso, no es un problema, no se preocupen, pero es un ejercicio que tiene muchos pasos, entonces por eso elegí hacerlo. Es el ejercicio 3E de la práctica, que dice, encontrar la solución general, y ahí tengo la ecuación, donde B es igual a X menos 2Y. Acuérdense que nosotros cuando, recién lo vimos, ¿sí?, para encontrar, cuando teníamos una EDO que no la podíamos resolver por el método de variables separables, hacíamos una cierta sustitución para poder resolverla por ese método, ¿sí? Y la sustitución que hacíamos era U es igual a I sobre X. En este ejercicio en particular, a mí la sustitución me la están dando como B igual a X menos 2Y, ¿sí? Me la está dando a mí, ¿sí? No es que yo la reemplazo y sustituyo por U igual a I sobre X. ¿Sí? Por eso es particular este ejercicio y por eso elegí hacerlo así. ¿Sí? Ustedes lo vean. Y porque además
tiene unas cosas ahí medio complicadas para resolver. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entendió eso? La aclaración. En este solo ejercicio particular, la sustitución te la da el ejercicio. Es la sustitución que tenemos que hacer. Entonces, B es igual a X menos 2Y. Entonces habíamos dicho que despejábamos de esa sustitución Y. Y va a ser igual a X menos B sobre 2. Y teníamos que derivar eso. Y la derivada es Y' es igual a 1 menos B' sobre 2. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se entiende por qué esa es la derivada? Porque voy a derivar cada término. La derivada de X es 1 y la derivada de B es B'. Es 1 por B'. ¿Sí? Porque es derivada implícita. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se entendió eso? Sí, sí, se entiende. ¿Todos? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? De la función que me dan acá, voy a despejar Y'. Entonces, estos tres términos van a pasar al segundo miembro, como los tengo acá. ¿Sí? La única diferencia que acá dice 2i, que es esto que está acá, o sea que cada término va a pasar con la operación contraria. Si esta suma pasa resta, si esta resta pasa suma. Y voy todos los tres términos que están dentro del paréntesis van a pasar dividiendo el segundo miembro, que son estos que están acá. ¿Ustedes ven si los separan? A ver. Ahí está. ¿Se ve mejor así si lo señalo? Porque por ahí con el cursor no se veía también. ¿Vamos bien hasta ahí? Despejo Y'. ¿Sí? Ahora, a esto, a ver, en el chat, bien. A esto, yo voy a tener que hacerle una cierta operación matemática para tratar de encontrar esta expresión. ¿Se acuerdan cómo hicimos en el anterior, que hacíamos operaciones para ver si podíamos encontrar Y sobre X? Bueno, acá lo que tenemos que hacer es tratar de encontrar X menos 2Y. Entonces, a estos dos términos, a los dos primeros, saco como factor común el menos. Entonces, como saco el menos, me va a quedar X menos 2Y. Simplemente lo que hice fue, hizo acá, yo saqué un libro, acomodar estos términos. ¿Sí? La X lo puso adelante y el 2, para poder obtener esto. ¿Se entendió? A los dos primeros términos le saco menos como factor común. Entonces me va a quedar menos X menos 2Y menos 3. Entonces acá encontré B, que es esto que tengo acá. Lo mismo voy a hacer con el denominador. Voy a sacar de los dos primeros términos factor común 2. ¿Sí? Entonces me va a quedar 2 por X menos 2Y más 5. ¿Sí? Entonces ahora sí hago el reemplazo. Donde decía Y', voy a reemplazar por esta expresión. Y donde decía X menos 2Y por B. ¿Sí? ¿Por qué me quedo así? Porque de esta expresión saqué factor común 1 medio. Y reemplacé B' por diferencial de B sobre diferencial de X. ¿Sí? ¿Vamos bien? Este lo tengo, voy a preguntar un montón porque tiene un montón de capas este ejercicio. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, no, más o menos. Profe, ahí X menos 2 y se simplificó, ¿no? A ver, ¿dónde? ¿En cuál? ¿Acá o en el de abajo? En el segundo, arriba. ¿Acá? Al otro, ahí, en el ¿Este? segundo, sí. Bien, ¿dónde se simplificó? Saqué factor común. En el de arriba, el menos, y en el de abajo, el 2. Claro, pero de ahí X menos 2 sí, dividido hay otro X menos 2 sí, se simplificó para No, sí. no, lo reemplazo. Este, X menos 2y Sí. y este X menos 2y lo reemplazo por B. Porque es la Ah. sustitución que tengo que hacer. ¿Ves que dice que B es X menos 2y? Entonces, ¿ves que acá puse B? Sí, sí. Me va a quedar menos B sobre 2B. Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Buenísimo. Entonces, ahora sí me quedó B y X. ¿Sí? Me quedaron dos variables. Entonces, ahora tengo que operar también para que sea mucho más fácil el despeje y poder integrar. Entonces, ¿qué hago? Este 1 positivo lo paso restando al segundo miembro. ¿Sí? ¿Vamos bien? Perdón, porque me taré. Lo paso restando y como tengo una resta de dos fracciones, saco como un denominador, divido por el denominador, ¿sí? Multiplico por el numerador. Entonces me va a quedar
2b más 5 dividido 2b más 5 me va a dar menos 2b menos 6, que es este término que tengo acá. Y 2b más 5 dividido 1 es 2b más 5 multiplicado por menos 1, me va a quedar menos 2b menos 5. ¿Sí? Entonces, lo que me queda es sumar. Menos 2b, menos 2b, menos 4b. Menos 6b, menos 5b, menos 11b. Como ambos términos son negativos, le saco factor común, el menos. Y me van a quedar los dos positivos. ¿Sí? ¿Me siguen? Como ambos miembros son negativos, el menos se cancela, me quedan los dos positivos. Y ahora sí puedo separar variables. Entonces, estos dos van a pasar al primer miembro, el 2b más 5 pasa al numerador, el 4b más 11 pasa al denominador, por el diferencial de b, igual al diferencial de x que estaba en el denominador, pasa al segundo miembro. Y me queda acá. Y ahí aplico integrales. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Sí, sí. Sí, sí. ¿Mm? Bien, perdón si parece que estoy hablando muy lento y todo, pero esto es bastante complejo. Y ahora se viene el problema. Porque este amigo que tengo que integrar acá es un poco complicado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a tener que aplicar el método por partes. ¿Sí? Voy a tener que integrar esa integral por partes. Entonces lo vamos a hacer, primero vamos a fijarnos en el primer miembro, solamente el primer miembro. Vamos a llamar. En este caso usa U y R. ¿Sí? Va a llamar U. A ver, para que escriben en el chat. Me costó arrancar, pero comprendí lo que pasó con... Bien. Ok, cualquier cosa, si hay algo que se trabaron, porque hay algo que no se ha entendido de lo que yo expliqué, me paran y vuelvo para atrás. Miren que no tengo problema. No hay ningún problema en volver a explicar. Entonces, seguimos. Entonces dijimos que vamos a integrar esto por partes. Vamos a llamar a U al numerador 2b más 5. ¿Sí? Y a diferencial de R a 1 sobre 4b más 11 diferencial de b. Acuérdense que por partes, una cosa la llamo U, a otra la llamaba b, ¿sí? Ahora le voy a llamar R para no confundir, ¿sí? Y a una la integro y a la otra la derivo. ¿Sí? Entonces, a lo que llame U lo voy a derivar, y la derivada va a ser 2 diferencial de b. Y a lo que llame R, ¿sí? A 1, perdón, sobre 4b más 11 diferencial de b, que llamé diferencial de R, lo tengo que integrar. ¿Sí? Y acá viene el temita, porque para poder integrar esto, tengo que hacer una sustitución. ¿Sí? Entonces, y esto no está escrito acá, tan explícito, ¿por qué cuando integro me queda así? Porque, a ver si lo puedo escribir. Chicos, perdón, pero voy a escribir con el mouse, así que puede salir cualquier cosa. No tengo tanto manejo del mouse, pero ustedes ténganme paciencia. Yo voy a llamar a 4b más 11, ¿sí? A. Entonces, voy a decir que... Voy a agarrar esto, ¿sí? Vamos a olvidarnos que está este y va a estar esto. Que está, perdón, no, está bien. No sé qué estoy haciendo, paren. Paren que hice cualquiera. Entonces, voy a llamar. Voy a tener así. La integral del diferencial de R va a ser igual a la integral de 1 y voy a llamar a esto A por el diferencial de ¿quién? De A. ¿Sí? La integral del diferencial de R va a ser R, ¿sí? Y la integral de 1 sobre A, ¿cuánto va a ser? ¿Logaritmo? Bien, va a ser el logaritmo natural de A. Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué pasó? El argumento A, ¿sí? Es una suma, ¿sí? Entonces, eso también lo voy a tener que derivar, ¿sí? Entonces, a lo que está acá, lo voy a llamar Z y lo voy a derivar. Entonces, Z, que es 4b
más 11, porque voy a hacer una sustitución adentro. Va a ser la derivada de z, ay chicos, perdón, diferencial de z dice ahí, es 4 diferencial de b. Entonces voy a despejar ese diferencial de b como diferencial de z sobre 4 es igual a diferencial de b. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me siguieron? Sí, sí. Sí. Y ahí sé dónde salió un cuarto, ¿no? Ahí va. Esa era la idea, de saber por qué decía un cuarto. El un cuarto es el que me va a quedar acá afuera. ¿Sí? Porque tuve que hacer primero la sustitución. Si yo me equivoqué, tendría que haber hecho primero la sustitución para que ustedes entendieran y después la... Pero este paso es previo, por eso me queda un cuarto para poder integrar y que me quede un cuarto del logaritmo de a. Y después reemplazo a, que la a era 4b más 11. Por eso me queda un cuarto del logaritmo natural de 4b más 11. ¿Sí? Sí, sí. ¿Seguro? ¿Todos? Sí, sí. Bardo. Es medio bardo, porque cuando tengo un uno sobre... Ya, si hubiera sido mucho más fácil, tenía 1 sobre b. Igual tengo que usar por partes también. Pero hubiera sido mucho más sencillo. Acá tengo que hacer una sustitución adentro de uno de por partes. Es medio bardo. Lo sé. Pero bueno, y encima no estaba en estos pasos acá. Y yo escribo horrible con el mouse. Horrible. Pero bueno, en realidad... A ver, tampoco se tienen que detener tanto en esto porque esto es un ejercicio de la práctica. Es uno. Hay otros... lo puse porque sé que cuando lo vayan a hacer va a ser complicado y no iban a saber cómo seguir, ¿sí? Porque es bastante complejo. Pero tampoco piensen que todos los ejercicios o lo que le van a tomar en el parcial tienen que ver con esto, porque no. La verdad que no. Sí, pero los artilugios sirven para otros ejercicios. Sí, tal cual. Tal cual. Pero bueno. Yo borré y no les pregunté si habían copiado. O habían entendido bien todo cómo venía el proceso. Perdón. No, yo sí copié. Bueno, cualquier cosa, hagamos una cosa. Si este ejercicio, cuando yo les mande esto, porque esto se los voy a mandar, esto lo van a tener, esta parte no se acuerdan cómo era, me escriben y yo se las vuelvo a escribir por mail y yo se las explico nuevamente. No tengo ningún problema. ¿Sí? Hagamos eso. Porque por ahí, para cuando tengan este power en sus manos y empiezan a hacer los ejercicios ahí, surgen las dudas, y por las dudas, para que lo tengan. Entonces, acuérdense que como es por partes, ¿se acuerdan que la por partes decía u por b menos la integral de b por du? En este caso, vamos a llamar u y r. Entonces es u, que es 2b más 5, por r, que es logaritmo natural de 4b más 11 sobre 4, menos la integral de r, logaritmo natural de 4b más 11 sobre 4, por diferencial de u, que es 2 diferencial de b. Simplifico el 2 con el 4, me va a quedar un medio que lo saco afuera de la integral, y otra vez tengo logaritmo natural de 4b más 11, que voy a tener que volver a aplicar por partes. ¿Sí? A cualquier letra que yo le dé, no sé, otra vez R, voy a llamar logaritmo natural de 4b más 11, ¿sí? Y a diferencial de A voy a llamar diferencial de B. A una la voy a derivar y al otro lo voy a integrar, ¿sí? Y otra vez lo mismo, reemplazo acá. ¿Ven todo esto que está en el tricorchete? Es esta integral por partes. Resuelta encima, porque también la integral por partes tiene otra integral adentro. Pero esta vez ya está resuelta. ¿Sí? Eso quiero que les quede medio como de tarea, si se animan a resolver esto por partes, ¿sí? Que les tiene que quedar esta expresión que tengan acá. Si en el caso de que no la puedan resolver, me escriben, y yo se los ayudo. Pero es como por partes, sustitución, por partes, es como un montón. ¿Sí? Tiene como muchas cosas adentro de otras cosas. ¿Sí? Y después tengo que operar algebraicamente para acomodar suma, resta, denominadores, multiplicaciones, ¿sí? Que simplemente eso es fácil, eso es nada. Hago acá la distributiva con el 4, simplifico para que me quede esta expresión, después lo mismo acá con sumas y restas.
para que me quede todo esto, ¿sí? Entonces, una vez que llego a una expresión más o menos sencilla, como en este caso, b sobre 2 menos logaritmo de 4b más 11 sobre 8 más 11 octavos, ¿sí? Esto es esta integral. Entonces, lo único que me queda es igualarla ¿a qué? A la integral de diferencial de x, que la integral de diferencial de x es x más c. ¿Sí? Esa es fácil, esa es la única sencilla, la integral de diferencial de 1 es x. Entonces me va a quedar x más c. ¿Sí? Y por último, tengo que hacer el reemplazo, porque acuérdense que mi solución general tiene que ser función de y x. ¿Sí? Entonces, donde decía b, reemplazo por x menos 2y para obtener la solución general. Que de esta forma sí o sí va a tener que quedar implícita, porque como tengo y dentro del argumento del logaritmo natural, es un bardo despejarla y hacerla de forma explícita. Entonces sí o sí me va a quedar de forma implícita. ¿Sí? Y ahí termino el ejercicio. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Wow. Fijaos. Por eso yo quise que lo veamos, aunque sea medio así también, medio rápido, porque cuando ustedes se encuentren con este ejercicio van a decir, ¿y acá qué hago? ¿Esto cómo se resuelve? Porque es bastante complejo el asunto. ¿Sí? Que no les des ganas de abandonar la materia, porque no todo es tan complejo. Hay cosas que sí, pero hay otras cosas que no. Hay cosas más amenas y más simpáticas que este ejercicio en particular. Pero es el único, prometo, que es el único complicado de todos estos ejercicios que tenemos que hacer. ¿Sí? A ver, ¿alguien escribió acá en el chat? No. Bueno, sí, tarde. ¿Qué va a hacer? Y aparte, no sé en particular si son todos de sistemas, pero el análisis matemático es base de la ingeniería en general. Creo que para sistemas también. Así que todo esto hay que pasarla así o sí. Igual para recibirse necesitamos aprobar análisis 2. Pero bueno, nada, que no los asusten, no se asusten. Todo esto es con tranquilidad, hay que procesar. Es mucha información, sé que es mucha información. Pero nada, tranquilos. Perdón. Ah, ok, no hay ningún problema. Igual toda esta info la van a tener, porque yo a la tarde después les mando el Power, así que la van a tener todo. Bueno, ¿seguimos? Sí, profe, ¿te puedo hacer una pregunta que nada que ver? Obvio. ¿Laboratorio hay de la No. cartera? No. Ah, está bien. Gracias. En una época se planteó porque existe el laboratorio de matemática, porque la idea era que ustedes aprendieran a usar el MATCAD o alguna otra herramienta de ese estilo, pero nunca se llevó a cabo y encima ahora de esta forma virtual es bastante más complejo. Y la materia es larguísima y con las clases que tenemos nos alcanza como ahí arañando todos los temas. Entonces, cargarlos a ustedes con más es como una locura. Ya de por sí la materia es extensísima. A ver, no por dificultad, pero es muy larga. Hay 19 trabajos prácticos, creo, 18, 19. O sea, es mucho. Entonces, el año pasado había menos. En realidad es la misma cantidad que el año pasado, pero está distribuido de otra forma, entonces parecía que eran menos porque eran 11, que el 1 tiene A y B y el 11 tenía A y B también. Pero bueno, ahora los acomodaron para que quedaran, creo que 18, 19, parece que son más, es la misma información, es la misma cantidad de todo, pero está distribuido de otra forma para que, nada, sea más claro por ahí. Pero no, este laboratorio no. Existe igual el laboratorio de matemática en la facu, pero... Sí, el año pasado yo ya tenía que hacer trabajo de laboratorio para análisis. No, nosotros no tenemos. Para álgebra y también para física. Claro. Me mata la comparación que hace Rick, que es larga como milanesa de víbora. Sí, es larga, larguísima. Pero es hermosa, es una linda materia. Es una re linda materia. Bueno, perdón, que desvarié. ¿Seguimos? Sí. Bien. Sí. Bueno, seguimos con trayectorias ortogonales, ¿sí?
Básicamente lo que tenemos que saber en trayectorias ortogonales es que vamos a encontrar una familia de curvas que va a ser perpendicular a otra curva, ¿sí? O a otras familias de curvas. Y para poder resolver, ¿sí? O encontrar esa familia de curvas, lo que vamos a usar es la condición de perpendicularidad. ¿Se acuerdan cuando teníamos dos rectas que eran perpendiculares? ¿Sí? Las pendientes eran opuestas e inversas. Bueno, en este caso vamos a utilizar esa misma condición, ¿sí? Donde I, en este caso digo IN, que es la normal, la que es perpendicular a las otras familias, I', perdón, es igual a menos 1 sobre I', ¿sí? Eso es lo importante, lo que tienen que saber. El resto es todo para relleno, ¿sí? Entonces voy a tener curvas, y lo que yo voy a encontrar es una perpendicular a esa familia de curvas. En realidad, perdón, lo que vamos a encontrar son las familias de curvas que van a ser perpendiculares a una curva X, ¿sí? Entonces, ¿se entendió? Porque me confundí ahí un poco y por ahí medio confuso lo que dije. ¿Sí? Nosotros vamos a encontrar familias de curvas perpendiculares a otra curva, o a otras familias de curvas, ¿sí? Se van a cortar, donde las pendientes van a ser opuestas e inversas. ¿Sí? Por eso usamos la condición de perpendicularidad que usábamos cuando hacíamos rectas. ¿Sí? Y lo vimos en la Bueno. teoría. Lo vieron en la teoría, sí, por eso. Rápido, lo vemos. ¿Sí? Por ahí este ejemplo sí lo vieron en la teoría, ¿no? Sí, sí. Bien, entonces vamos a pasar directamente a uno de la práctica. ¿Ven que acá también aplicamos condición del logaritmo? Miren. Este está bueno para verlo, ¿sí? Nosotros, ¿qué se hizo acá? Se derivó implícitamente, ¿sí? Entonces una vez que se deriva, se despeja I'. Se aplica la condición de perpendicularidad, ¿sí? Y se reemplaza por la notación de diferenciales a esta I', que siempre es diferencial de I, diferencial de X, y se separa variables, ¿sí? Entonces, aplico integral, me va a quedar logaritmo natural de I igual a menos el logaritmo natural de X más una constante, ¿sí? Pero como tengo una constante, yo a esa constante le puedo aplicar también la propiedad del logaritmo, ¿sí? Le puedo aplicar logaritmos y la redefino como otra constante K. ¿Para qué hago esto? Porque como todos los términos tienen logaritmos, ¿sí? Yo aplico propiedad de logaritmo a este miembro, ¿sí? Me va a quedar logaritmo de K sobre X, y como por las propiedades de los logaritmos, ¿sí? Los argumentos son iguales, por lo tanto, me queda de esta forma. Y es igual a K sobre X. ¿Sí? Cuando yo tengo logaritmos en ambos miembros, los argumentos van a ser iguales. ¿Sí? O puedo también aplicar exponencial, ¿sí? E elevada al logaritmo natural de I es igual a E elevado al logaritmo natural de K sobre X. ¿Sí? Por lo tanto, los argumentos son iguales. Por eso a mí me conviene aplicarle a la constante la propiedad de los logaritmos para después obtener una ecuación que yo diga, ah, esa es una familia de hipérbolas. Ah, esa es una familia de tanto. ¿Sí? Encontrar una ecuación, ¿sí? Una función que me sea familiar. Y yo diga, ah, esto es una familia de tantas cosas. Esto es una familia de esto. ¿Sí? De forma explícita o de forma implícita. Este era un claro ejemplo de por qué yo le aplicaba el logaritmo a la constante, por ejemplo. ¿Sí? ¿No? ¿No se entendió? ¿Medio bardo? Sí, sí, se entendió. ¿Sí? Ahí ¿Seguro? es Sí. una propiedad de los logaritmos que cuando tengo una diferencia que tenga el signo positivo. Los argumentos, claro, exacto. Cuando tengo una diferencia de logaritmos, los argumentos se dividen. Cuando tengo la suma, se multiplica. Pero como tengo el menos acá. Claro, el positivo siempre queda como numerador. Sí, señor. Okay. Es lo mismo que decir logaritmo natural de K menos logaritmo natural de X, entonces es K sobre X. Sí, sí. Bien. Ahora sí pasamos a un ejercicio de la práctica. Flor, ¿te animás a darlo vos? Dale, dale, dale. ¿Yo lo voy pasando? Sí, sí, pásalo. Dale, perdón que hoy hablé un montón. Fue como intenso hoy. Ahí vamos. Bueno, el ejercicio dice, el enunciado dice, determinar las trayectorias ortogonales a la familia de curvas y nos da esa ecuación, que nos dice I igual a C una constante por E a la menos X. Entonces, lo primero que hago es despejar C, la constante, ¿sí?
Sí, ahí está. Y como el e a la menos x está en el denominador, lo paso para arriba, ¿sí? Cambiando el signo a la potencia. Entonces me queda y por e a la x igual a constante. A partir de ahí lo que hago va a ser derivar implícitamente. Entonces me queda y' por e a la x, como esa es una derivada común, ¿sí? Una derivada de claro, un producto. Entonces me queda y' por e a la x más y por e a la x, igual a 0, ¿sí? Bien, ahora lo que hago va a ser despejar nuestra y', ¿sí? Porque lo que tenemos que tratar de llegar es a poder aplicar la condición de perpendicularidad y después encontrar la familia de curvas. Entonces, despejo y', me queda menos y por e a la x sobre e a la x y simplifico. Entonces, llego a que y' es igual a menos i. Cuando llego a esta ecuación, aplico la condición de perpendicularidad, que habíamos visto recién, que era y n' va a ser igual a menos 1 sobre i'. Y yo ya encontré y', ¿sí? Entonces, en el siguiente paso, lo que hago va a ser reemplazar esta y', ¿sí? En nuestra ecuación, entonces me quedaría menos 1 sobre menos i, que me queda 1 sobre i, ¿sí? Nuestra ecuación. Después ahí aplico, o sea, paso a notación diferencial, ¿sí? La parte de la i', y aplico, primero de todo paso, o sea, reordeno las ecuaciones, o sea, las x por un lado y las y por el otro. Después aplico integrales, integro, y me queda que i al cuadrado sobre 2, la integral de i, es igual a x más c, ¿sí? Entonces, ahí ya tengo la voy a reordenar y voy a tener la familia de parábolas. Se puede reordenar de esa manera, o si no, también puedo igualarlo a c, que me quedaría i al cuadrado sobre 2 menos x igual a c1. Y ahí terminó el ejercicio. Es cortito, fácil, no sé si entendieron. Ahí, sí, el valor de C1 sería igual a C sobre 2. C1, No. En este caso, C1 es menos C. ¿Sí? Claro. Como yo la C la paso restando al primer miembro, la ahí redefino también. como C1 para que sea positivo. Está bien, está bien. ¿Sí? Sí. Perdón, Flor, si vas a contestar. no pasa nada. Si la dejas del lado o sea, si pasás la X te queda C solo, o sea, no tenés que redefinirla. Así que es lo mismo. Está bien, sí, por cambiarle el signo la redefino simplemente. Claro. Exactamente. Cada vez que Y se le hacemos hace esto. algo, Sí, perdón, Flor. que cada vez que ¿Para se qué? le hace algo a una constante siempre se va redefiniendo. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque por ahí en otro ejercicio está multiplicada por, no sé, por 2, y ustedes dicen, 2 por c es igual a lo mismo. No, ya cambia la constante, entonces hay que ir redefiniéndola. Y eso. Gracias. Como decía Flor, lo que hicimos es despejar X para encontrar una ecuación conocida. ¿Sí? Acuérdense que nosotros tenemos que encontrar la familia de algo. Y yo sé que y cuadrado igual a X es una parábola. ¿Sí? En este caso es y cuadrado sobre 2. Pero es una parábola. Entonces, como está igual, hay una constante y esa constante va a ir cambiando de acuerdo a las condiciones iniciales, voy a tener distintas parábolas. Voy a encontrar distintas familias de parábolas. Y por eso hacemos esto. Siempre tratando de encontrar alguna expresión, una ecuación, de algo conocido. ¿Sí? En este caso son parábolas, ¿sí? De X. Pero podría haber sido hipérbolas, elipses, circunferencias. Elipses, sí, elipses hay muchas. No sé, le ¿Sí? gusta tomar elipses a los profesores. Sí, les Se los encanta. tiro. Se los tiro. Tengan en cuenta estos tips, sí. Como Flor como alumna, lo sabe. ¿Sí? Otra cosa importante, no sé si se los dije, pero siempre, vieron que en las prácticas tenemos ejercicios resueltos antes. ¿Sí? Ejercicios de aplicación, ejercicios resueltos, y después tenemos los ejercicios propuestos, que son los que tienen que resolver ustedes. Siempre, por favor, miren los ejercicios resueltos. Siempre mírenlos, porque en los parciales los toman, y los chicos no saben resolverlos y están ahí, resueltos, básicamente. Para todas las materias equivale, ¿eh? Porque me ha pasado en otras materias que no los vi, y después me quería matar. Así que... Pero aparte,
No les cambian ni una coma, ¿eh? No, O sea, ni un más, ni un menos, ni un nada. Igual al ejercicio que lo tienen en la práctica escrito y paso a paso cómo resolverlo, y no saben resolverlo, porque nunca se fijan. Así que, por favor, tengan en cuenta eso. Yo les digo esto porque nosotros no armamos los parciales lo arma la coordinación de la cátedra, y nosotros no los vemos hasta el día del parcial. Entonces, nos ha pasado, ¿sí? ¿Te pasó hace poco? Pasa siempre. Siempre, por favor, mírenlos, porque les toman eso. O sea, y ahí uno se da cuenta si realmente prestan atención o miran, o si usan los apuntes y esas cosas. Pero lo han hecho todos los años, lo van a seguir haciendo, y son como tips que podemos darlos, porque otra cosa no les puedo decir muchas veces, porque nosotros los parciales no los armamos. Los arma la coordinación, y nos enteramos el día del parcial, o sea, cuando ustedes están rindiendo y recién tenemos habilitado para ver nosotros los parciales, lo que les toman de práctica y teoría. Entonces, como, Además, siendo virtual, lo cambia muchísimo el parcial. O sea, ponele que antes se podía, ahora por ahí saber lo que te podían llegar a tomar, pero ahora es complicado. Pero bueno. sí. Y además, otra ventaja que tiene esta forma de cursarla es que no hay demostraciones. Sí, eso es una genialidad. Eso es maravilloso, porque no les toman demostraciones. Eso es una ventaja terrible, porque es bastante complejo. Gracias a Dios, sí. Profe, Así que aprovechenla. Sí. No sé quién en me las habló. prácticas, sí, no está la solución de cada ejercicio, ¿no? Como para corroborar cuando nosotros lo terminamos. No está. No, las respuestas. Había, creo que algún punto de alguna práctica, pero en esta en particular no. No sé si en alguna práctica, en otra hay. Sí, creo que sí había en una, pero no me acuerdo. En alguna había, ¿no? Me acuerdo que Creo sí. que sí. Pero en esta en particular, el TP1 de ecuaciones diferenciales de primer orden, no. No hay para corroborar. Ok, gracias. Bien. Pero igual, siempre que tengan alguna duda o algo, me pueden consultar, ¿eh? Me mandan mail. Por favor, si es mail, foto clara, diciendo, profe, esto no entendí, y me marcan, llegué hasta acá, ¿cómo sigo? Porque a veces me mandan fotos y yo tengo que andar averiguando qué es lo que no entendieron. Entonces, por favor, claro, y si puede ser al mail, genial. Acuérdense que el CBG no me llega a veces, entonces mejor el mail, que quede todo mucho más claro, foto y todo. Bien, ¿seguimos? Que nos quedan Sí. un poquito. Perfecto. Bien, exactas. A ver, ¿alguien escribe en el chat? Dale. Exactas, ¿sí? Voy a ser como bastante rápida, ustedes ya lo vieron en la teoría, así que no me voy a detener tanto en la parte teórica de esto que está escrito, porque es básicamente lo mismo que puso Cristian en su Power, que se los voy a mandar también. Hoy a la tarde le agrego los 2 Power de los 2 lunes y el mío, ¿sí? Y les voy a mandar también un resumen que hizo una compañera, la ingeniera Lubino, que es un resumen de ecuaciones diferenciales de primer orden, que está muy piola, para que lo tengan, ¿sí? Para cómo resolver por cada método, ¿sí? Por variables separables, reducibles a variables separables, exactas, trayectorias ortogonales, lineales, va a tener todo, ¿sí? ¿Vamos bien? Se los voy a mandar a la tarde eso. Así que van a ser los 2 Power de teoría, el mío de práctica y el apunte de la ingeniera Lubino. ¿Sí? Bien. Seguimos. Entonces, la forma general de una ecuación diferencial exacta es esta. Si voy a tener, en este caso, va a aparecer algo nuevo, que son las funciones de 2 variables. Una función que va a depender tanto de x como de y. ¿Sí? Por lo tanto, voy a tener un diferencial de x y un diferencial de y, ¿sí? Y la ecuación va a estar igualada a 0. ¿Sí? Entonces, todo esto no lo vamos a leer, ¿sí? Y por definición, sí vamos a tener que encontrar lo que se llama una función potencial, ¿sí? O una función escalar, ¿sí? Que la voy a llamar u, que también van a depender de x y de y. Y la derivada de esa u, ¿sí? Va a tener esta notación. Seguro Cristian se los dijo, pero esta notación, ¿sí? Es de derivada parcial. Acuérdense que nosotros siempre usábamos la D. La D es derivada total.
Pero cuando estoy hablando de una función de dos variables y la voy a tener que derivar, la voy a derivar parcialmente respecto de cada variable. Entonces la voy a derivar parcialmente respecto de x y la voy a derivar parcialmente respecto de y. Por eso utilizo esta notación, que no es la misma que la d. ¿Sí? La d es total. Esta lambda, esta cosa medio rara, es parcial. Quiere decir que a u la voy a derivar parcialmente respecto de x y después la voy a tener que derivar parcialmente respecto de y. Cuando yo derivo parcialmente una función de dos variables, ¿sí? De acuerdo a la variable por la que la estoy derivando, la otra queda constante. ¿Sí? Si yo derivo respecto de x, y queda constante. Si yo derivo respecto de y, x queda constante. ¿Sí? Entonces, si una ecuación diferencial es exacta, la derivada de m respecto de y tiene que ser igual a la derivada de n respecto de x. ¿Sí? Para que sea exacta. Y si eso pasa, existe la función u. Y u es una función que es igual a una constante. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo que va a estar mucho más claro que todo esto que estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, m está definida por ser la derivada parcial de u respecto de x. Y n por ser la derivada parcial de u respecto de y. Para que una ecuación diferencial sea exacta, yo las tengo que intercambiar, las tengo que derivar por la otra variable. Y esas dos tienen que ser iguales. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dije que a m la voy a tener que derivar respecto de y tiene que ser igual a la derivada de n respecto de x? ¿Sí? Las cruzo para que una ecuación, diferencial sea exacta, ¿ven? Esta notación, que es un bardo, que después lo vamos a ver mejor, me está diciendo que esta la derivo respecto de y después respecto de x, y que a esta, esto quiere decir derivada segunda, primero respecto de x y después respecto de y. ¿Sí? Son las cruzadas. Todo esto no lo voy a ver porque eso se los dio Cristian, y está escrito y no tiene sentido. Entonces, ¿ven lo que les dije? Que las derivadas respecto de la otra variable tienen que ser iguales para que sea exacta. ¿Sí? M era la derivada respecto de x, pero la voy a derivar respecto de y tiene que ser igual a la derivada de n, que era de y, pero ahora la derivo respecto de x. ¿Sí? Y si eso se cumple, estoy frente a una ecuación diferencial exacta. Lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Sí? Ejemplo. Tengo esto que tengo acá. ¿Sí? 2x y cubo diferencial de x más 3x cuadrado y cuadrado diferencial de y igual a 0. Entonces, acuérdense que todo lo que acompañaba al diferencial de x yo lo voy a llamar m. Y lo que acompañaba al diferencial de y lo voy a llamar n. Y para que esto sea una ecuación diferencial exacta, ¿sí? La derivada de m respecto de y tiene que ser igual a la derivada de n respecto de x. Ven que acá este tiene diferencial de x, entonces lo voy a derivar respecto de y. Y esta tiene diferencial de y, por lo tanto lo voy a derivar respecto de x. El contrario, digamos, el otro. Siempre tengo que hacer la derivada respecto de la otra. Cuando yo a m la derivo respecto de y, x queda constante, no la toco, la dejo ahí. Entonces, ¿cuál va a ser la derivada de y cubo? Y bajo el 3 y le resto 1, entonces me va a quedar 3y cuadrado. Pero como tengo un 2, 3 por 2 es 6. Entonces la derivada de m con respecto a y parcial, porque es una función de dos variables, me va a quedar 6xy cuadrado. Ahora lo mismo voy a hacer con n. Pero como tiene diferencial de y, lo voy a derivar respecto de x. Entonces me va a quedar la derivada de n respecto de x, voy a dejar fijo, ¿sí? Constante y cuadrado, y voy a derivar x cuadrado. Sí. Entonces, perdón, porque entró alguien a hablarme y contesté que sí. Entonces, voy a dejar, fijo y cuadrado, ¿sí? Porque voy a derivar respecto de x. Entonces, x cuadrado, la derivada es, bajo el 2 le resto 1. Entonces me va a quedar 2x. 2 por 3 es 6, 6
xy cuadrado. ¿Sí? Son iguales. Entonces, como son iguales, ¿sí? Se cumple la condición para decir que es una ecuación diferencial exacta. Y si es una ecuación diferencial exacta, quiere decir que existe la función u, que va a depender de la variable x e y, que va a ser igual a una constante. ¿Vamos bien? ¿Seguro? Sí. Bueno, entonces, si esto pasa, ¿sí? Yo puedo decir que la derivada parcial de u, ¿sí? Acuérdense que eso sale de la ecuación diferencial. La derivada parcial de u respecto de x era m. Entonces la derivada parcial de u respecto de y era n. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente lo voy a escribir, ¿sí? Como esto era m y m que era 2x y cubo, y esto que era n, y n que era x cuadrado y cuadrado. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es elegir una de las dos, es indistinto cuál elija, ¿sí? Cualquiera de las dos, y lo voy a integrar, ¿sí? En este caso yo generalmente elijo m, porque elijo m, pero podría haber elegido n. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a integrar a ambos miembros, ¿sí? Voy a integrar acá y voy a integrar acá, en este caso m, ¿sí? Cuando yo integro esto respecto de x, me va a quedar u en función de x e y. Y cuando integro m, ¿sí? Lo que voy a agregar no es una constante como hacíamos antes, cuando las funciones eran de una sola variable. Lo que voy a agregar ahora es una función, ¿sí? En función de la variable a la cual no integré. Si estoy integrando, si voy a integrar m, es respecto de x. Entonces mi función va a ser función de y. Si yo hubiera elegido el 2, y acá pongo n, integro respecto de y, y esta función phi va a ser respecto de x. ¿Se entiende? Es indistinto. ¿Sí? Pero tengo que tener en cuenta eso, que si yo elijo m, integro respecto de x, y mi función constante va a ser respecto de la otra variable. En cambio, si elijo integrar n, lo voy a integrar respecto de y mi función va a quedar en función de x. Esta función phi que yo reemplazo. Hago esto porque son funciones de dos variables. Esto después también lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Por ahí es medio confuso acá al principio porque siempre vemos funciones de una sola variable. En análisis 2 vamos a ver funciones de 2 y de 3 variables. ¿Sí? Y va a cambiar un poco. Por eso vemos la notación de derivada parcial. ¿Sí? ¿Deberíamos llegar a lo mismo si integramos m o n? Sí. Es indistinto. Sí, por eso es indistinto. Sí, perfecto. es lo mismo. Entonces, integrando respecto de x, ¿sí? Voy a reemplazar, perdón. Acá voy a reemplazar m, acuérdense que m era 2x y cubo. Entonces voy a integrar esto. Que voy a integrar respecto de x. Por lo tanto, y queda constante, no la toco. ¿Sí? Entonces me va a quedar de esta forma. ¿Sí? La integral de x, ¿qué es? X cuadrado sobre 2. Entonces acá simplifico, ¿sí? Acuérdense siempre de poner la función respecto de la otra variable, y me va a quedar de esta forma. U es igual a i cubo x cuadrado más phi de i. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien, entonces ahora lo que me queda es que a esta función la voy a igualar. Ah, no, perdón. No la voy a igualar nada todavía, tengo que derivar primero, perdón. Y no estaba leyendo lo que estaba acá. A esta función 3 la voy a derivar respecto de la otra. Si yo integré respecto de x, la voy a derivar respecto de y. ¿Sí? Entonces, a esta la voy a derivar respecto de y, me queda esta notación, ¿sí? Porque es derivada parcial, acuérdense que es una función de dos variables. Y voy a derivar respecto de y, o sea que x cuadrado queda constante. Entonces me va a quedar, la derivada de y cubo va a ser 3y cuadrado. ¿Sí? ¿Por quién? Por x cuadrado. Más, la derivada de esta función va a ser phi prima. Y la voy a expresar así, la voy a poner así. ¿Sí? Phi prima. ¿Vamos bien? Lo derivo, perdón, me confundí ahí. Tengo que una vez que integro respecto de una, derivo respecto de la otra. ¿Sí? Y ahora sí igualo a la otra que no elegí. En este caso, igualo
a la derivada parcial de u respecto de i, que era n. ¿Sí? A todo esto que yo derivé, lo voy a igualar a la otra, a n. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí, sí. Bien. Entonces, como yo igualo que tengo este término y este término son iguales. ¿Sí? ¿Los ven? ¿Sí? Entonces, como son iguales, me queda que phi' es igual a 0. ¿Sí? Acuérdense que estos dos se van a cancelar. Esto se va a cancelar con esto. Entonces, acá me queda un 0, me queda que phi' es igual a 0. ¿Sí? ¿Y phi' qué es? En realidad phi' es diferencial de phi sobre diferencial de i. ¿Sí? Porque acuérdense que era una función de i. ¿Vamos bien hasta acá? E integramos. ¿Sí? Porque tengo que buscar la primitiva. Y en este caso, la primitiva va a ser una constante. Cuando a mí me queda diferencial de i sobre diferencial de phi sobre diferencial de i igual a una constante, la primitiva de eso, o sea, su integral va a ser una constante C1 en este caso. La voy a llamar. ¿Sí? No siempre queda igualado a 0. Hay veces que te queda igualado a 4, igualado a una función, a x, ahí, y lo que tengo que integrar es eso. ¿Sí? En este caso quedó igualado a 0. ¿Sí? Entonces, esa primitiva que yo tengo que encontrar, o sea, su integral, va a ser una constante. En este caso la voy a llamar a esa constante C1. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Sí? Voy a reemplazar en la ecuación 3, ¿sí? En la que yo había obtenido cuando integré. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos obtenido que u era igual a x cuadrado y cubo más phi de i? ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos integrado respecto de x? Entonces la constante era una función de i. Y en este caso, esta función de i, que es igual a C1. ¿Sí? Y la condición para que cuando una ecuación, diferencial era exacta, era que existía una función i igual a una constante, que en este caso yo le puse C2, pero le podría haber puesto K. ¿Sí? Una constante cualquiera. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me siguen? Están muy callados. Y acá simplemente lo que hice fue reordenar esas constantes, ¿sí? C1 lo pasé restando al segundo miembro, y ese C2 menos C1 la redefiní como otra constante, C3. ¿Sí? Lu, perdón que te interrumpa, pero ahí ponen en el chat que tienen otra materia. Nos pasamos un Ay, minuto. perdón, ¿ya son las 11:30? Uy, perdón, chicos, perdón, no, perdón, Justo, me repasé. perdón. Les pido 1000 disculpas. Bueno, nada. Y despejamos y listo. Y encuentro la solución general, ¿sí? De forma explícita. Perdón, 1000 perdones, no me había dado cuenta del horario. Disculpen.